En el capítulo anterior, vimos la derrota definitiva de Zamasu, y la victoria del Universo 7 en el Torneo del Poder, pero será una que no podrán celebrar de momento, debido a que el propio Universo 7 está a punto de enfrentar un grave peligro que lo afectará de forma general, uno relacionado a cierto enemigo del pasado, que planea vengarse a toda costa. King Cold ha tomado control de gran porción del universo usando el poder de la Big GT Star. Verán, después de que King Cold fuese aparentemente asesinado por Bardock, sus pedazos quedaron flotando en el espacio, pero el Rey del Frío aún estaba vivo, pues ya hemos visto a Freezer aún estar vivo en estas condiciones. King Cold creyó que no podía hacer nada, solo flotar en el espacio hasta el fin de los tiempos, pero ahí es cuando un extraño chip se cruzó en su camino, y de la nada, King Cold se sintió completo de nuevo, además de algo más fuerte que antes, y eso era porque el chip de la Big GT Star había infectado una parte de su cuerpo, y luego reunió las mismas, reconstruyendo a King Cold con sus propias fuerzas, y creando así a Metal King Cold. King Cold no tardó mucho en darse cuenta de las nuevas capacidades que poseía, pero sabía que debía jugar bien sus cartas. Ya no puede subestimar la fuerza de los Saiyajins, así que decidió mantenerse oculto por bastante tiempo, consumiendo planetas y a sus habitantes, haciéndose más fuerte y alimentando a la Big GT Star. Y mientras hacía eso, decidió plantearse una estrategia similar a la de Gero para vigilar a sus enemigos, creando pequeños drones y dirigirlos a la Tierra, aunque él no sabe específicamente la ubicación de la Tierra, sino que más bien es capaz de detectar la energía de los Saiyajins desde su posición actual, siendo una característica que le dio la Big GT Star. Durante todos estos años, King Cold ha vigilado la Tierra, con el objetivo de mantenerse al tanto de los progresos que lograban sus enemigos allí, grabando conversaciones y analizando toda información que recolectaban sus drones. Y cuando se enteró que todo el planeta prácticamente perdería sus luchadores más fuertes debido a un supuesto torneo del poder, decidió que ya iba siendo el momento de atacar, pero a King Cold no solo le interesa acabar con la Tierra y sus habitantes, sino recuperar el poder que se le fue robado, y hablo del poder que tenía sobre el universo, el control que armó con su imperio que sus estúpidos hijos no pudieron mantener. Durante todos estos años, también ha instalado pequeñas semillas creadas por la Big GT Star, las posicionó en múltiples planetas que deseaba controlar en lugar de consumir, y esas semillas florecieron cuando el equipo del Universo 7 partió, generando grandes masas metálicas sobre los planetas que crean drones de combates con el objetivo de conquistar el planeta, capturar seres vivos para usarlos como fuentes de energía, y reclamarlo como suyo. Seguro, la Big GT Star parece darle unas ganas tremendas de solo consumir los planetas y ya, pero en mi opinión King Cold sería lo suficientemente fuerte de forma mental para resistir esas ganas y centrarse principalmente en expandir su dominio sobre el universo, pero esta vez no necesita un ejército inútil o una familia que solo sabe morir. Solo se necesita a sí mismo, y a la Big GT Star. Ahora volvamos con Bardock y los demás, ellos están decidiendo qué hacer. La familia Son quería regresar a la Tierra lo antes posible, y la verdad todos los demás también querían hacerlo, pero Whis les dijo que esto no será algo que solucionaran al solo erradicar los problemas en ese planeta, diciéndoles que ya ha observado todo el universo con su bastón y ha localizado a la causa de todo esto, proyectando a King Cold, cosa que solo enojó bastante a Bardock. Él creyó que había acabado con ese tipo, pero no, la familia de Freezer sigue viva y siguen haciendo todo lo posible para acabar con ellos. Necesitan un plan, no saben qué tan fuerte es ahora, y claramente deben hacer algo con todos los planetas que infectó. Actualmente las 4 galaxias se encuentran infectadas por la Big GT Star, y casi todos los planetas en las mismas están lidiando con invasiones a manos de los soldados metálicos de Cold, así que lo ideal sería enviar múltiples grupos a lidiar con las amenazas en esas galaxias. Goten, Trunks y Raditz se encargarán de la galaxia del sur, mientras que Vegeta, Nappa y Gohan irán a la galaxia del este, y luego están Bardock, Goku y Kami que irán a la galaxia del norte, donde se encuentra la Tierra. Granola irá a la galaxia del oeste, y su compañero será nada más y nada menos que Bills. Verán, esta situación afecta a todo el universo 7, no solo la Tierra, así que esta vez Bills no podrá darse el lujo de solo ver cómo los demás lidian con esto, ya que si fallan, entonces luego limpiar este desastre se volverá mucho más difícil, además ya iba siendo hora de eliminar unos cuantos planetas, tengan o no porciones de la Big GT Star. Y tras eso, todos se dirigieron a sus respectivos lugares, ya sea usando la técnica de la teletransportación para llevarse a sus respectivos compañeros a dichas galaxias, mientras que Whis se encargó de llevar al grupo de Raditz, y Shin al de Gohan.
En la Tierra, el grupo de Bardock hizo todo lo posible para eliminar al ejército metálico de King Cold, y afortunadamente contaban con apoyo, pues los Tamagamis parecían ser los únicos guerreros de la Tierra que aún no habían sido derrotados, y es gracias a ellos que Cold aún no se hizo con las esferas del dragón. Afortunadamente los esfuerzos de los 6 fueron suficientes para acabar con todos esos robots que Cold dispersó por el planeta, y planeaban destruir la Big GT Star que fue plantada aquí, pero ahí fue cuando esta usó la energía que reunió de la Tierra, y la suya propia, para crear a un Metal King Cold, uno que se puso en medio de todos ellos, y era mucho más fuerte de lo que aparentaba, al punto en el que Goku y Bardock se vieron obligados a utilizar Ki Divino. Goku le dijo a Kami que le dejasen esta pelea a ellos, que ambos derrotaran a este Cold y destruirán esa gran masa metálica que no para de absorberle energía al planeta. Mientras tanto, que Kami y los Tamagamis intenten poner a salvo a los habitantes de los demás planetas en esta galaxia, que no intente luchar, ya que seguramente hayan más de estos Colds en cada planeta, y Kami no tiene la fuerza para derrotarlos, pero de hecho, si la tiene, o mejor dicho, cree ser capaz de tenerla, retirándose un momento, planeando hacer algo antes de llevar a cabo el plan de Goku. Mientras tanto, Gohan, Vegeta y Nappa se encontraban en la galaxia del este. Whis los trajo a un planeta que parecía estar bastante movido, pues la patrulla galáctica estaba intentando hacer retroceder a todos los robots asesinos de Cold, y entre los soldados de la patrulla, el trío Saiyajin pudo notar a alguien en particular. Tarble, el cual parecía estar trabajando para la patrulla. Resulta que tras lo sucedido en Namek hace años, Tarble se inspiró un poco, uniéndose a la patrulla para evitar que más personas como su hermano acaben sacando provecho de otras especies más débiles que ellos, aunque le gusta ver cómo parece haber cambiado, incluso si no ha progresado tanto como el Vegeta del canon. Los tres decidieron informarle a Tarble todo lo que estaba pasando con Cold y decidieron ayudar, trabajando todos juntos para hacer retroceder al ejército metálico de Cold, y Vegeta estaría sorprendido al ver que su hermano se volvió bastante fuerte, prácticamente es más fuerte que gente como Gine, además de Trunks y Goten por sí solos. También posee el segundo nivel del Super Saiyajin, diciendo Tarble que recibió bastante ayuda de parte de cierto compañero suyo que lo ha estado entrenando desde que se unió a la patrulla, el cual actualmente está centrado en proteger otra galaxia en particular, ya que un criminal muy peligroso escapó, aprovechando que la patrulla estaba ocupada para que le fuese más fácil, y ese criminal peligroso era Moro. Moro robó una nave espacial de la patrulla y Merus lo persiguió rápidamente, logrando hacerlo estrellar en un planeta de esta galaxia. Rápidamente empezó una pelea entre ambos, y Moro se hizo bastante fuerte al absorber la energía vital de este planeta y de sus seres vivos, además de hacerlo bastante fácil y rápido ya que la mayoría de la energía estaba centrada en un único punto. La porción de la Big GT Star que estaba adherida al planeta y parecía haber conseguido dominar este planeta, pero ahora que Moro le ha robado la energía, la Big GT Star no es capaz de generar un Metal King Cold, y con su nueva fuerza Moro se cree capaz de ganarle a Merus, pero ahí fue cuando dos personas más llegaron, dos personas que fueron traídas aquí por Whis, y estaban luchando en este mismo planeta contra el ejército de Cold. Esas personas eran Raditz y Gotenks, quienes notaron como toda la energía robada se dirige a un único punto. Merus estaba confundido al ver a dos Saiyajins aquí, pero le alegra que al menos sean apoyo, diciéndoles quién es Moro, de lo que es capaz, y dándose cuenta a ambos que este tipo podría ser incluso más peligroso que Cold si lo dejan suelto, así que se encargarán de darle una lección. Pero mejor cubramos un poco cómo le va a Granola, quien realmente no ha hecho mucho, pues tras teletransportarse a un planeta de la galaxia del oeste, Bills decidió irse del planeta por su cuenta y comenzar a destruir a aquellos infectados por Cold, mientras que Granola lidiaba con las fuerzas de Cold en el planeta donde estaba, enfrentando incluso a un Metal King Cold, uno que pudo derrotar bastante rápido, no porque fuera mucho más fuerte, sino porque gracias a su estado limitless, fue capaz de captar un núcleo dentro de este Cold, destruyendo y haciendo que su enemigo cayese al suelo, completamente inmóvil y sin energías, para después destruir la Big GT Star de este planeta. Por suerte Granola fue bastante rápido y los robots de Cold no capturaron a ningún habitante de este planeta, y por un momento Granola pensó en ir a ayudar a otros planetas, pero ahí fue cuando lo notó. No podía detectar más energías alrededor de este planeta, todos los planetas de esta galaxia que fueron afectados directamente ya no existían, fueron borrados, y eso fue por obra de Bills, quien no quería perder tiempo y simplemente los destruyó. Granola estaba molesto, pues las civilizaciones de esos planetas no merecían ser eliminadas por culpa de Cold, pero a Bills eso no le importaba.
Estaba molesto de que quisieran conquistar todo su universo en su ausencia, y necesita algo para liberar todo el estrés que eso le causó, pensando en destruir este planeta también, pero Granola estaba ahí para impedirlo, tomando Bills eso como una señal de agresión, y preparándose para luchar con él mismo, dándose cuenta el cereciano que al parecer tendrá que calmar a Bills lo más rápido posible, o hará lo mismo en otras galaxias. Volviendo de nuevo a la Tierra, Goku y Bardock habían conseguido derrotar al Metal King Cold tras pasar al nivel del Super Saiyajin Blue. Este no paraba de reconstruirse, pero pudieron darle un ataque que lo destruyó por completo, solo para verse sorprendidos ante la llegada de más de estos. La pequeña versión de la Big GT Star que se encuentra en cada planeta infectado es incapaz de crear múltiples Metal Colds, y el de la Tierra seguro era el más fuerte, debido a toda la energía que absorbió de la gente de aquí, pero Cold no necesita ganarles en cualidad, le basta con hacerlo en cantidad, habiendo ordenado a todos los Metal Colds de la galaxia del norte a invadir la Tierra, queriendo que acaben definitivamente con estos dos Saiyajins. Bardock y Goku parecían ser capaces de pelear contra tantos oponentes, pero aún les preocupa el estado del planeta, pues sigue perdiendo energía, y saben que varios humanos, además de sus amigos y familia, deben estar dentro de la Big GT Star para que les cosechen la energía, pero por suerte cierto trío aprovecharon la atención que Cold tenía en la pelea para rescatar a esas personas, siendo los Tamagamis. Ninguno de ellos parecía tener la esfera del dragón respectiva que protegen, y es porque Kami las usó. Hace unos cuantos minutos, Kami invocó a Shenron y pidió un deseo, uno que se resumía en liberar su potencial oculto, y como no, Shenron le dio un pequeño extra, el más grande de todos, usando Kami la técnica de la teletransportación para pasar de planeta en planeta y luego usar su nueva fuerza para eliminar cada versión de la Big GT Star que se encontraba en la galaxia del norte, mientras sus compañeros se encargan de la Tierra. Este era el modo naranja, y en este estado Kami parecía estar a un nivel similar al de la familia Son cuando estos usan el Blue, además de ser capaz de usar el Kaioken para fortificarse, aunque rápidamente se dio cuenta de que no era necesario, pues ya no había ningún Cold vigilando los planetas infectados, pero al menos su nueva fuerza le ayudó a limpiar la galaxia del norte bastante rápido. Mientras tanto, los Tamagamis lograron liberar a los demás, y los humanos en particular decidieron ayudar una vez fueron liberados, usando algo que aprendieron durante sus viajes a Yargrat en el pasado: la partición forzada del espíritu, logrando usarla en la Big GT Star para devolverle la energía robada a la Tierra, y que así destruir lo que quedaba de esta masa metálica fuera algo fácil para los Tamagamis. Por otro lado, las cosas también parecen ir bastante bien en la galaxia del este, donde Gohan, Vegeta, Nappa y Tarble ya estaban enfrentando a un Metal Cold, y como Cold notó que estos cuatro parecían ser un problema más grande de lo que creyó, decidió comandar a todos los demás Metal Colds de la galaxia a ir al planeta donde estaban para atacarlos, y ahí la situación se complicó. Vegeta, Nappa y Tarble no eran capaces de hacer nada contra tantos oponentes, pero Gohan sí era capaz de mantenerse al margen contra tantos, y tenía una idea, no sabiendo si esto funcionara porque nunca lo ha intentado antes y no sabe si ha alcanzado ese nivel, pero ya sabe las bases para alcanzarlo según lo que le explicó su familia, así que decidió intentarlo. De la nada, Gohan fue rodeado por una intensa luz azulada, y lo siguiente que vieron los Metal Colds fue un rápido destello azulado que logró atravesar sus filas, destruyendo a cada Metal Cold con golpes certeros y llenos de una fuerza que ninguno de estos demonios metálicos era capaz de soportar, y al final Gohan logró destruirlos todos, finalizando con un último ataque que atravesó y destruyó por completo la Big GT Star de este planeta, dejando ver al final al propio Gohan, quien se encontraba en el estado de Super Saiyajin Blue, pero rápidamente volvió a su estado base. Gohan sabía que la forma de alcanzar esa transformación era simplemente combinar el Dios con el Super Saiyajin normal, y aunque nunca antes lo practicó, su dominio en la fase Dios le permitió hacerlo por un corto periodo de tiempo, logrando alcanzar la fuerza suficiente para hacer lo que acaba de hacerle a esos Colds, aunque ahora está agotado, pero al menos el trabajo que queda en esta galaxia ya no será tan duro. Vegeta y Nappa estaban sorprendidos, ellos creyeron que estaban usando a Gohan como una herramienta para hacerse más fuertes hasta eventualmente superarlo, pero lo que no sabían es que en realidad lo ayudaron a alcanzar este nivel, uno donde la versión más imperfecta del Blue que puede existir fue capaz de terminar con el trabajo, pero solo porque Gohan fue quien lo hizo. Ahora volvamos al combate de Raditz, Gotenks y Merus contra Moro.
Al inicio parecía ser que Raditz y Gotenks juntos eran más que suficiente para lidiar con Moro, pero incluso con las advertencias de Merus, evadir sus habilidades mágicas era bastante difícil, y de por sí transformaciones como la de Raditz no resaltan por ser buenas a la hora de ahorrar energía, así que su Gloom iracundo rápidamente desapareció cuando Moro comenzó a absorber su energía, y antes de que se diese cuenta que era mejor cambiar de estrategia, pasó al Super Saiyajin Dios, con Moro ahora siendo mucho más fuerte que antes, y luego Raditz tuvo que pasar a la fase 4, sabiendo que era lo mejor que podía hacer si quería conservar toda la energía posible contra este tipo. Tienen que encontrar una forma rápida de acabar con este tipo antes de que sean incapaces de seguir luchando, y Merus tenía dudas de si ya era hora de usar sus poderes de ángel, pensando en tal vez usarlos, pero ahí fue cuando Raditz dijo que tenía un plan. Es una técnica que lleva intentando aprender, ya que hace tiempo se planteó qué ruta tomar para obtener más poder, y cree que esta técnica sería una buena forma de ver si era lo ideal para él. Le tomará un poco cargarla, y necesita que Moro se quede quieto en un único punto, cosa que Gotenks se creía capaz de hacer. Los dos se lanzaron al ataque, creando una cortina de humo con sus ataques de ki para intentar confundir a Moro, saliendo de esta desde diferentes direcciones para tratar de atacarlo, siendo un rápido intercambio de ataques que acabó con Moro tomando del cuello a ambos, diciéndoles que se lo dejaron más fácil, y ahora les absorberá toda la energía que tienen, pero se sorprendió al ver cómo no parecían ser los reales, sino construcciones hechas de ki que repentinamente explotaron, hiriendo a Moro, y luego viéndose él mismo atacado por Gotenks, quien aprovechó la explosión para acercarse a Moro y golpearlo en sus puntos vitales, finalizando con un golpe a la zona del estómago, dejándolo sin aliento y abierto a más ataques, pero en particular, el de Raditz. Raditz se acercó a Moro, pero no realizó ningún ataque de ki gigantesco, en su lugar solo abrió la palma de su mano y la acercó a la cara de Moro, gritando una palabra: destrucción. De la nada, Moro pudo sentir como parte de su cuerpo comenzaba a ser eliminado, no siendo capaz de moverse, y de por sí los ataques de Gotenks lo pusieron en una posición en la cual debió recuperarse, pero aún así decidió no perder tiempo e intentar atacar a Raditz, atravesándole el pecho de un puñetazo y aprovechando ese contacto para drenarle la energía, aunque ni con eso Raditz dejaba de realizar este peligroso movimiento, acabando por pasar al estado iracundo debido a lo rápido que pierde energía por culpa de Moro, pero aún no rindiendo y diciéndole que uno de los dos morirá el día de hoy, y el resultado pronto se decidió. Moro se convirtió en polvo morado más rápido de lo que Raditz perdía la consciencia, acabando el Hakai por eliminar a Moro, y Raditz caer inconsciente al suelo, habiendo ganado el combate. Sin embargo, aún falta lidiar con la Big GT Star de este planeta y de todo el resto de la galaxia, cosa que Gotenks no puede hacer por sí solo, y Raditz está demasiado herido, prácticamente va a morir si no se le sana pronto, pero de la nada Raditz se levantaría, viéndose completamente sano de nuevo, y eso fue por obra de Merus. Merus lo había sanado con sus poderes angelicales, sintiéndose bastante inspirado al ver a estos mortales darlo todo en su lucha contra Moro, y no podrá perdonarse a sí mismo si tampoco hace todo lo posible para evitar que esta infestación mecánica acabe de una vez por todas, así que ignorando las consecuencias que tendrá que pagar por esto, Merus usaría sus poderes angelicales para eliminar todo rastro de King Kong y la Big GT Star en esta galaxia, transportándose de planeta en planeta, eliminando al ejército de Cold y tratando de restaurar los planetas, o más bien sanar a los habitantes de los mismos, siendo una tarea que pudo realizar por completo, acabando con la eliminación de la Big GT Star que estaba en el planeta donde sucedió el combate contra Moro, para luego Merus decirle a Gotenks y Raditz que les desea suerte a ellos y a sus amigos, en la misión de proteger este universo. Tras eso, Merus desapareció por completo, con Raditz y Gotenks quedando bastante confundidos, pero al menos ya no hay nada contra lo que pelear en esta galaxia. Y lo mismo iría para la galaxia del oeste, de no ser porque Granola está luchando contra Bills. Afortunadamente Granola era capaz de usar la señal, y rápidamente logró volver a despertar la versión completa de su doctrina durante su combate contra Bills, tratando de hacerle entrar en razón mientras luchaban, pero era inútil. Bills no parecía querer detenerse, sigue estando enojado, y como erradicar todo rastro de Cold en esta galaxia no le satisfajo, seguirá con las otras, y esto solo aumentaba las dudas de Granola sobre cómo este tipo sigue conservando una posición tan importante como la que tiene.
Pero quitando eso de lado, Granola se vio obligado a llevar la pelea al espacio para no destruir el planeta en el que estaban, pareciendo ser capaz de luchar en el mismo al rodearse con una extraña barrera, una invisible que contenía aire en su interior, y también parecía detener los ataques de Bills, pero claramente parece tener sus límites. Granola le dijo a Bills si lo que quiere es desquitarse con algo, entonces que no se queje si este combate lo deja realmente lastimado, acabando la pelea de ambos por continuar y volverse más feroz, y llegando a un punto donde Granola parecía querer terminarla, generando y disparando una esfera de ki azulada hacia Bills, una que este esquivó, pero de la nada, parecía sentirse atraído hacia la esfera, por muy extraño que suene, siendo una técnica que Granola desarrolló aprovechando las cualidades especiales del ki divino, acabando Bills por ser atraído al ataque, pero realmente no le era difícil liberarse, cosa que casi logró de no ser porque Granola aprovechó para atacarlo en uno de sus puntos vitales, y posteriormente, disparar una esfera de ki rojiza a quemarropa, la misma que Broly recibió hace tanto tiempo, acabando ese ataque por empujar a Bills hacia el ataque azulado, saliendo Bills y ambas esferas de energía empujadas, y acabando ambos ataques por mezclarse, creando una gigantesca explosión morada que iluminó toda la galaxia del oeste. Ese era el ataque más fuerte de Granola, y solo lo utilizó porque sabía que ya no quedaba nada que dañar en el espacio, pero Bills rápidamente apareció detrás de él, diciéndole que subestimó un poco al cereciano, pero se necesita más que un ataque como ese como para lastimarlo de gravedad. Aunque aún así, Bills felicitó a Granola, diciéndole que hasta ahora él es el oponente más fuerte con el que ha luchado, y la verdad ha logrado liberar bastante estrés en esa pelea. La jugada de Colt de verdad lo molestó, pero al menos ahora está más tranquilo, aunque le dijo al cereciano que si él y el resto no logran derrotar a Colt pronto, de verdad planea destruir todo lo que tenga la marca del rey metálico, no importándole qué planeta o raza esté en el camino. Tras eso, Bills se retiró, y Granola decidió descansar un momento en el planeta de antes, ya que ese combate de verdad lo agotó, y no podía evitar sentirse orgulloso de sí mismo. Después de todo logró pelear contra un dios de la destrucción y evitar que otra raza fuese eliminada, así como pasó con la suya. Parece ser que la invasión a escala universal de King Cold finalmente está llegando a su fin, pues todas las galaxias fueron liberadas de sus parásitos mecánicos, aunque la galaxia del este aún los tiene, pero ya no poseen la energía para generar Metal Colts, así que Gohan y los demás pronto deberían acabar con esos parásitos mecánicos, así que mejor vamos a ver cómo van las cosas en la Tierra. Para cuando la Big GT Star de la Tierra fue destruida, Kami volvió a la misma, y Goku, junto con Bardock, pudieron derrotar a los Metal Colts que habían llegado, quedando cansados pero alegrándose de que todo haya acabado, aunque rápidamente esos pensamientos de calma al ver que ya no había más Colts había desaparecido, porque pudieron notar como a la lejanía, había cientos más de ellos, observando a ambos Saiyajins, diciendo uno de ellos que esto ha llegado demasiado lejos. Él quería expandirse en paz, de la manera fácil, pero claramente no será capaz de hacer nada hasta que acabe con toda esta maldita familia personalmente, y empezará con estos dos. Colt envió más copias de él desde su base de operaciones, y ahora los dos no tienen más opción que seguir peleando, por muy debilitados que estuvieran. Kami llegó para ayudar, junto con gente como los Tamagami Sujine, pero lamentablemente no pudieron derrotarlos a tiempo. Goku y Bardock cayeron inconscientes tras haber recibido demasiado daño, pero tras eso, extrañamente los Metal Colts no los mataron, en su lugar, los capturaron. Se los llevaron en capullos metálicos, alejándose del planeta Tierra, cosa que confundió bastante a Kami y los demás, y lamentablemente no pudieron evitar por culpa del resto de copias metálicas, pero al menos Goku y Bardock acabaron con varias y Kami terminó con el trabajo, así que ahora definitivamente ya no quedan más de ellos en este planeta, aunque ahora hay que ver qué hacer con el aparente secuestro de Goku y Bardock. ¿Qué planea hacer King Cold con ellos? Horas más tarde, Bardock y Goku acabarían despertando, encontrándose ambos dentro de una misteriosa estructura metálica, y estaban atrapados. Había múltiples cables metálicos rodeando sus muñecas y piernas, los cuales los retenían pero seguían vivos. Eso los confunde un poco. ¿Acaso Cold no los mató? Y ahí fue cuando Cold hizo acto de presencia, y esta vez era obvio que se trataba del Cold real, pues este parece que dejó de cubrir las partes de su cuerpo que no fueron destrozadas por Bardock, en un intento de recordarse a sí mismo lo que causaron los errores que cometió, y por errores, se refiere a haber dejado que sus estúpidos hijos tratasen con los Saiyajins, en lugar de que él lo hiciera.
Cold les diría que pensó en matarlos, pero mientras los vio luchar, se dio cuenta de algo. ¿Por qué intentarlo? Cada vez que él o su familia intentó matar a esta molesta familia, siempre encuentran una forma de salir vivos y ganar en el proceso, así que en lugar de tratar de matarlos y rezar para que no vuelvan a molestar, decidió capturarlos, planeando utilizar a Bardock, Goku, y al resto de Saiyajins que queden en el universo como fuentes de energía que usará para hacerse más fuerte, y así, asegurarse de siempre estar por encima de ellos. Si no puede confiar en que el destino no le ayudará y alejará a los Saiyajins de su reinado, entonces se asegurará de mantenerlos capturados, así siempre los tendrá bajo control. Goku le diría a Cold que esto es inútil, ya ha perdido. Su plan de tomar planetas y la energía de los mismos fracasó, y ahora todos juntos deberían ser capaces de derrotarlo, y enfatizó en todos juntos, porque sabe que de alguna manera, los demás vendrán a ayudar. Sin embargo, Cold le diría a Goku que lo malinterpretaron. Su intención nunca fue tomar la energía de otros planetas, solo recuperar el control que tenía sobre ellos. ¿Para qué necesitar más energía cuando ya tiene toda la energía que necesita? Seguro, la de la familia Son le vendría bien, pero Cold ya tiene su propia batería personal, revelando a otros Saiyajins que tenía capturados de la misma forma que Goku y Bardock, siendo nada más y nada menos que Broly y Paragus estando también a su lado. Cold revelaría que durante el torneo del poder, también se encargó de ir a por estos dos, sabiendo que la mejor forma de mantener a Broly bajo control era capturar a esos dos amigos que tiene, los cuales están bajo su cautiverio en esta zona, manteniendo a Broly constantemente amenazado, y diciéndole que si no venía en paz, entonces los mataría. De esa forma, logró capturarlo a él y a Paragus solo para no dejar cabos sueltos, y así fue como se hizo tan fuerte, logró drenar la energía de Broly, aunque rápidamente se dio cuenta que había un límite de cuánto podía drenar sin sobrecargarse, por lo que ahora tiene cuidado cuando lo hace, y le dejó en claro a Broly que si intenta algo raro, Chilai y Lemo morirán a sus manos, además del propio Paragus. El Rey Metálico también diría que ni se molesten en esperar que los contacten o esperar a que venga ayuda aquí teletransportándose, pues actualmente están en un planeta bajo el control total de la Big GT Star a tal grado donde todo el planeta es metálico, y Cold encontró una forma de hacerlo completamente indetectable, y como todos están dentro del mismo, eso quiere decir que ellos también son indetectables, además de que Cold puede mover el planeta bastante rápido así que nunca estará en un solo lugar. Sin embargo, Cold no contaba con que el poder de las esferas podría sobrepasar una de las cosas que mencionó, acabando Bardock y Goku por escuchar la voz de Kami en sus cabezas. Kami usó las esferas del dragón de la tierra para entablar contacto con ambos al ser informado que Nikaido podía hacerlo, y ambos Saiyajins lo pusieron al tanto de la situación en la que se encuentran. Kami les diría que Shenron nunca se fue cuando lo invocó para desear más poder, y ahora uso el segundo deseo para entablar contacto con ellos, así que queda un deseo más, diciendo Kami que podría desear el enviar a todo el grupo a donde están ellos. Gohan, Granola, Raditz, Gotenks, todos juntos podrían acabar con Cold, pero Bardock diría que quizás sea una mala idea. Es posible que Cold logre tomar el poder de todos ellos, y si lo hace, será verdaderamente invencible, y como seguramente ni las esferas de Namek serán capaces de afectar a Cold o la Big GT Star con sus deseos, no les queda de otra que derrotarlo a la antigua, y sin apoyo externo. Kami comprendió esto, pero solo para darles un apoyo, le pidió a Shenron que restaurase las energías de ambos al máximo, aunque Bardock le dijo a Kami que también hiciera lo mismo con Broly y Paragus, ya que tiene una idea. Planean derrotar a Cold a la antigua, pero sabe que necesitarán algo para asegurar que este tipo sí o sí acabará muriendo al final de todo esto, y Broly puede ayudar bastante en eso. Una vez el deseo fue pedido, Bardock y Goku intentaron formar un plan hablando telepáticamente, diciendo Bardock que necesitarán toda la fuerza posible para acabar con Cold, así que deben volver a usar el Ultra Instinto. No importa si es la señal o la versión completa, con que les dé la fuerza para sobrepasar a Cold en equipo es más que suficiente. Y así, padre e hijo liberaron todo el poder posible durante un momento, rompiendo las ataduras metálicas y luego dirigiéndose hacia King Cold, luchando mientras trataban de incorporar la técnica del Ultra Instinto como tal en sus transformaciones actuales, cosa que consiguieron, y rápidamente el calor de la batalla les permitió despertar la señal de nuevo, ya que el oponente de verdad los empujó bastante.
King Cold los había atacado de inmediato al ver cómo lograron liberarse, no sabiendo cómo lograron sacar tanta fuerza estando debilitados, pero no importándole, atacando a ambos miembros de la familia Son con más copias suyas, con su propia fuerza, e incluso con el entorno de su alrededor, diciendo que todo este planeta es su dominio, generando extremidades metálicas gigantes para golpearlos, o incluso más cables que los atraparían, electrocutándoles en el proceso. Sin embargo, nada de eso bastaba para retener a los Saiyajins en un solo lugar, en especial a Bardock, quien por su forma de pelear, no parecía estar usando el Ultra Instinto, se estaba dejando llevar bastante por sus emociones, algo que no podía evitar ya que le está gustando luchar aquí. Luchar en un planeta el cual no hay que proteger, contra un enemigo al que deben acabar definitivamente, y más importante, un combate que puede disfrutar en conjunto con su familia. Bardock no lo sabía, pero indirectamente acaba de alcanzar el nivel del verdadero Ultra Instinto, o al menos su propia versión del mismo, logrando usar sus emociones en sincronía con la versión imperfecta de la doctrina, y luego si sumamos a la visión futura que sigue ayudando a su cuerpo a predecir los futuros movimientos de King Cold, al final tenemos a un guerrero que no solo es muy fuerte, sino que también es muy difícil de atacar. Goku por otro lado también parece estar en ese mismo nivel, no tanto como Bardock, pero el hecho de ya saber su linaje Saiyajin, de haber compartido tanto tiempo en conjunto con su familia, le permitió llegar a la misma conclusión que el Goku de Super cuando intentó averiguar qué camino tomar con el Ultra Instinto, así que tanto padre como hijo están luchando con los mismos estados, y aunque Bardock tenga ventaja al poder predecir los movimientos de Cold, Goku aún era lo suficientemente fuerte como para dañar a Cold, y apoyar a su padre en combate. Los movimientos que Goku y Bardock realizaban en sincronía eran demasiado para Cold, así que él intentó compensar esa brecha que fue creada por el padre y su hijo, lo compensó con puro poder bruto, drenándole energía a Broly para intentar hacerse más fuerte, sin embargo, Cold pudo empezar a notar como Broly empezó a darle más de lo esperado. Lo que Cold no sabía, es que tanto Bardock como Goku le pidieron a Kami que se comunicase con Broly y Paragus para comentarles el plan que tenían, y Broly debía esperar al momento en el que Cold le robase más energía, para así darle más de lo esperado y sobrecargarlo, aprovechando Broly para liberarse, y también a su padre, aunque en lugar de luchar, estos comenzaron a reunir todos los cables que King Cold usaba para drenarle la energía a los Saiyajins, y luego Broly comenzó a liberar toda la suya, pasándole toda la energía posible a Cold para sobrecargar la Bit GT Star, y así, Goku y Bardock poder lanzar un último ataque al sobrecargado Cold que intentaba controlar todo ese poder, maldiciendo el rey metálico a los Saiyajins, y posteriormente, se pudo ver en lo profundo del espacio exterior, una gran explosión que iluminó todo ese vacío. Horas más tarde, los cuatro despertaron en la Tierra, habiendo sido sanados por Whis, el cual dijo que el único motivo por el que siguen vivos, es porque Kami decidió sorprenderlos con un deseo más. Kami fue a Namek rápidamente y le pidió a Porunga que transportará a todos en el planeta de Cold a la Tierra en cuanto Cold y la Bit GT Star muriesen, y al parecer su deseo se cumplió, además de confirmarles que ya no queda rastro alguno de King Cold y de ese molesto chip. Y así, la saga de Metal King Cold llegó a su fin. Tras eso todos finalmente pudieron celebrar la victoria que tuvieron en el torneo del poder, y ahora la victoria ante la invasión de Cold, además de conseguir unas medallas por eso, ya que Tarble se encargó de que las personas de la Tierra fueran reconocidas por su trabajo, además de Merus, quien también pudo volver a la vida como un mortal en esta historia. Broly y Paragus por otro lado volvieron a sus vidas, con el primero alegrándose de haber confiado en todas estas personas, ya que el deseo de Kami también afectó a Lemo y Chilai, y Paragus terminó inspirándose bastante al ver a Goku y Bardock trabajar juntos, creyendo que tal vez si él y Broly tuviesen un vínculo tan cercano como el que Bardock tendría con su familia, y si fuese tan fuerte como él, quizás las palabras de Cold no habrían afectado a Broly hace tanto tiempo, diciéndole también el anciano a Bardock que es fuerte, y que mejor aproveche su fuerza antes de que alcance ese punto donde sus días de combate se acabaran, así como le pasó a él. Tras eso, el tiempo pasó, y ahora seguimos a la saga de Super Hero, la cual no solo es bastante diferente, sino que será algo rápida. Diremos que Cell, el Cell del presente finalmente ha despertado, y como no el tipo posee los datos de todos aquellos que viven en la Tierra, además de los combates que sucedieron en la misma, pero sigue imperfecto, así que decidió buscar una forma de perfeccionarse, cosa que le tomó bastante pero al final fue capaz de descubrir que la Patrulla Roja había vuelto y ahora estaba bajo el control de Magenta, yendo allí una vez estos reclutasen a Gedo, y demandando un cuerpo perfecto.
Como no, a Magenta le gustaba la idea, pues como Cell nunca fue relevante hasta ahora, no hay un Cell Max, así que Gedo no tuvo más opción que centrar todos sus esfuerzos en este Cell, acabando por perfeccionarlo bastante rápido, aunque Cell no es tonto, no se va a dejar controlar por estos tipos, por lo que una vez obtuvo su cuerpo perfecto, decidió erradicar a toda la patrulla roja, aunque Gedo logró escapar. Unas horas después, Cell terminó transmitiendo en vivo la noticia de un torneo, los juegos de Cell, ya que realmente lo único que quiere ahora es pelear contra gente fuerte, y solo para hacerles saber a los guerreros Z que esto no es solo un tipo random queriendo hacer una escena en televisión, decidió erradicar toda la ciudad en la que se estaba transmitiendo el programa, para después dirigirse a su arena de combate. Está bastante impaciente por una pelea y por eso está actuando tan rápido, después de todo estuvo años en periodo de incubación, y ahora finalmente podrá probar su cuerpo perfecto. Rápidamente llegaron múltiples guerreros a su arena de combate, aunque no los que quería ver. Solo eran Vegeta, Nappa, Kami, Gohan y Gotenks sorprendentemente, ya que ambos híbridos se fusionaron poco antes de llegar aquí, a petición de Kami quien creía que era lo mejor. Cell estaba decepcionado, ¿de verdad estos son los guerreros que vinieron a enfrentarlo? Él se esperaba a Bardock, Goku, Granola, o incluso Raditz, y sabe que Gohan es fuerte, pero aún así, el resto de personas no le convencen, creyéndose mucho más fuerte que todos aquí, así que les dijo que lo atacasen todos a la vez, no creyendo que nadie más aparte de Gohan podrían hacerle un daño real. Vegeta y Nappa querían luchar en solitario contra este tipo, pero ¿qué se le va a hacer? Los 5 terminaron por lanzarse al ataque contra Cell. Los drones de Gero acabaron de recolectar toda la información necesaria hace bastante tiempo, prácticamente antes del torneo del poder, así que Cell desconoce los avances más recientes de todos, como por ejemplo, Vegeta, Nappa, e incluso Gohan ahora son capaces de usar el Blue Evolution, y el tercero en particular decidió entrenar de vez en cuando en el planeta de Bills, creyendo que lo ideal sería perfeccionar su uso en el Blue, y eso lo llevó a este nivel. Kami por otro lado no ha progresado desde lo sucedido con Metal Cold, pero Goten sí, habiendo conseguido el tercer nivel del Super Saiyajin, mientras que Trunks fue entrenado por su padre y pudo obtener el estado Limitless, y como no, Gotenks es capaz de combinar ambas cosas, siendo algo un poco drenante, pero se cree capaz de acabar con esta cosa antes de quedarse sin energías. Cell por otro lado tiene algunas cosas, como la visión evolucionada de los Cedecianos, además de la capacidad de usar Ki divino que adquirió de parte de la familia Son, y luego está su regeneración Namekiana, pero esas 3 cosas no eran suficientes para poder pelear contra todos estos oponentes a la vez, y para rematar, Kami terminaba por sanar a los demás con sus habilidades mágicas, así que al final los 5 lograron superar a Cell sin tener que preocuparse por el daño que recibían, acabando por destruirlo bastante rápido tras el esfuerzo en equipo. Pero ahí fue cuando Cell, para la sorpresa de todos, acabó reconstruyéndose, diciendo que el núcleo en su interior le permitió volver a la vida, y ahora es mucho más fuerte que antes, además de que su nuevo Zenkai y su progresión cedeciana le permitieron evolucionar más de lo esperado, obteniendo el estado Limitless, o al menos el aumento de poder y visión que él mismo le proporciona. El combate se hizo más difícil, pero por suerte el grupo pudo evitar los disparos de ki precisos que Cell lanzaba con sus nuevos ojos, ya que Gotenks, quien tenía una visión a la par con la de Cell, era capaz de captarlos e interceptarlos a tiempo. Kami por un momento pensó en usar el Mafuba, pero decidió dejar que los demás se encargasen de esto, sabiendo que aunque lo ideal es mantener la paz en la Tierra bajo cualquier medio, también sabe que aquellos que la protegen son fuertes, así que decidió retirarse para dejar que disfruten el combate, y logren experimentar el mismo, cosa que le serviría más que nada a Gotenks ya que este es técnicamente su tercer combate serio. Cell pensó en tratar de destruir la Tierra, o incluso teletransportarse lejos de aquí, no viendo posible ganar contra tantos oponentes, pues aunque se haya vuelto individualmente más fuerte que todos los presentes, ser superado en número lo estaba poniendo en una posición complicada, y rápidamente se dio cuenta de que no le era posible escapar. Kami se lo prohibió, usando su magia para generar una barrera alrededor de toda esta zona, inhabilitando la teletransportación de Cell. Y así, los demás pudieron arrinconar a Cell, logrando debilitarlo para luego Gotenks usar un ataque que lo devastó. Usó una técnica en particular, una que Granola aprendió de parte de Picoro, y que luego el propio Granola le enseñó a Trunks, siendo el Macanco Sapo, uno que apuntó directo al núcleo de Cell,
usando su buena visión, acabando por destruirlo, para luego Gohan eliminar por completo los restos de Cell con su propio Kamehameha, ya que temía que Cell pudiera tener más de un núcleo o cualquier parte de su cuerpo bastase para regenerarse, y así, la saga de Cell llegó a su fin, con todos habiéndolo derrotado sin muchos problemas, gracias a lo fuertes que son y al apoyo de Kami. ¿Y qué estaba haciendo el resto mientras tanto? Pues Goku, Bardock, Granola y Raditz se encontraban en el planeta de Bills, planeando seguir entrenando, con Raditz habiéndose centrado en perseguir el Ultra Ego, mientras que Goku y Granola quieren dominar mejor el Ultra Instinto, pensando ambos que Bardock también quería hacerlo, pero no, Bardock de hecho les anunció que finalmente se retiraría de las peleas. Realmente es algo que pasó por su mente durante su primer encuentro con Paragus hace años, él sabía que algún momento su edad lo golpearía, pero quería seguir luchando hasta el final, y luego en su segundo encuentro se dio cuenta de que quizá ya iba siendo hora de tirar la toalla. Tuvo muchos combates en su vida, y también tuvo la suerte de que los mejores fuesen al lado de su familia, pero para este punto no hay mucha gente que le pueda hacer frente si descartamos a gente como Goku o Granola, así que seguramente ese combate que tuvo con Cold fue el último combate real que tendrá. Además, la idea de seguir viviendo sus días en paz en la Tierra no le molestan, cosa que es gracias a lo mucho que se acostumbró a ese planeta y a la vida que vivió allí con su familia. Por supuesto aún planea mantenerse en forma por las dudas y dominar el Ultra Instinto a largo plazo, pero sabe que al final del día su edad lo golpeará y los demás lo superarán, y eso último no le molesta, de hecho, le llena de orgullo, diciéndole a Raditz, Kakaroto, e incluso a Granola, que está orgulloso de ver lo lejos que llegaron los tres, y con Bardock retirándose al planeta Tierra para vivir una vida tranquila, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.